Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, en este momento, Señor, nos disponemos a adorarte. Este, Señor, es el centro de nuestro culto a ti. Y venimos, Señor, con el propósito de escuchar tu voz en tu palabra. Oh Señor, háblanos. Que tu Espíritu Santo venga el día de hoy, en esta mañana, y disponga nuestros corazones para lo que hemos de recibir. Que abra nuestros oídos, que abra nuestros corazones y los prepare para que la semilla sea preparada y sea puesta en nuestros corazones para que dé fruto, y fruto en abundancia. Padre, te damos gracias por este día que nos has concedido. Te damos gracias por todos los hermanos que hemos podido venir aquí, Señor, por esta iglesia. Te pedimos, Señor, que continuemos siendo una iglesia dispuesta a predicar tu palabra y a recibirla humildemente para la gloria de Cristo. Señor, que tu palabra también obre en aquellos que tú has traído hoy en esta mañana y que no conocen al Señor Jesucristo. Solo tú tienes el poder de dar vida, y por eso clamamos a ti, para que tú, Señor, levantes de entre los muertos a los que están aún muertos espiritualmente, ya sean niños o adultos. Tú solamente conoces los corazones de todos los hombres, pero, Señor, para tu gloria, salva en esta mañana. Gracias por la palabra que hemos recibido, pero, Señor, guárdanos ahora que vamos a predicar y exponernos a la predicación de tu palabra. En tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias a la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer de los versículos 12 al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. Amén. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Jesús es mejor. Ese es el argumento que el autor le quiso dar a estos hermanos en este sermón, a una iglesia en donde muchos de sus miembros estaban, como ya hemos dicho y repetido en múltiples ocasiones, estaban dudando de la superioridad de Cristo, de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, y que estaban pensando algunos de esos miembros en volver atrás a su antigua religión judía. Sin embargo, el deseo del autor era que esos miembros que estaban ahí dudando, que reconsideraran su posición, y para ello fue que les demostró cómo Jesús era mejor. Cómo Jesús era mejor que los profetas del Antiguo Testamento, cómo era mejor que los ángeles, cómo Él era mejor que Moisés y Josué, y mucho más importantemente, cómo Jesús era mejor que Aarón. Porque Aarón, el sumo sacerdote de Israel y el padre de todos los demás sacerdotes que servirían en esa nación, era una figura sumamente importante para ellos. Y lo era porque él servía como el mediador entre Dios y los hombres, y entre Dios y su pueblo. Era por medio de Aarón y su ministerio que Israel encontraba cada año la expiación de toda su culpa.
Era por medio de Aarón y su ministerio que Israel encontraba el perdón de Dios. Pero como ha sido el argumento y lo que hemos estudiado a lo largo de todos estos años, todo eso era tan solo sombras de lo que vendría con Cristo Jesús. Porque Él, a diferencia de Aarón, sí era perfecto, sin pecado, sin mancha, quien derramando su propia sangre una vez para siempre, no la sangre de animales, ni muchas veces como lo hacía Aarón, no solo quitó de en medio nuestro pecado, sino que también nos perfeccionó, como dijo el autor en Hebreos capítulo 10. Nos abrió el camino para que pudiéramos entrar nosotros ahora libremente, con toda confianza, al lugar santísimo, delante de la presencia misma de Dios. Eso hizo Jesús. Fue por esa razón, por su demostración de la superioridad de Cristo, que el autor le dio a estos hermanos 4 advertencias en estos primeros 10 capítulos. Y les dará una última advertencia a partir del versículo 18 del capítulo 12, ya para cerrar y empezar en el capítulo 13 las aplicaciones de su sermón. ¿Y por qué advertencias? Porque si estos hermanos que estaban dudando, si esta iglesia pecaban voluntariamente despreciando al Señor después de haber recibido tal conocimiento de la verdad, tal conocimiento del Evangelio, lo que ellos debían saber es que ya no había más sacrificio por el pecado. Y lo único que podían esperar entonces, como les dijo en Hebreos 10:27, era una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que consume a los adversarios. Era por eso que ellos debían continuar corriendo, perseverando en la fe, en esa fe preciosa que Dios les había dado a ellos por gracia. Porque muchos ejemplos tenían ellos en el Antiguo Testamento de creyentes que vivieron como ellos estaban viviendo en ese momento, sufriendo en aflicciones, en múltiples tribulaciones, pero ellos continuaron viviendo por fe. Ahora, pero como lo ha venido haciendo nuestro autor o el autor de este sermón a lo largo de todo el sermón, ellos deben recordar que a pesar de que todos aquellos creyentes habían sido muy buenos corredores, porque es el testimonio de Dios, recuerden Hebreos 11, Jesús fue el mejor corredor. Jesús no solo era la mejor revelación de Dios, no solo era el mejor apóstol y siervo de Dios, no solo era el mejor líder para su pueblo, no solo era el mejor sumo sacerdote para nosotros, sino que también era el mejor corredor. Él corrió esa carrera que su Padre le había dado a él sin dudar, sin desviarse, sin desanimarse ni un solo segundo, confiando siempre completamente en su Padre y en su palabra, en su voluntad para él, menospreciando la humillación, poniendo sus ojos en aquel premio que le había sido prometido en el pacto de la redención, sentarse a la diestra del trono de Dios después de haber cumplido su misión. Fue a la cruz para dar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45, justo como se lo había encargado su Padre. Y así nos sirvió de ejemplo a nosotros, para que nosotros también vivamos como Él vivió, por fe, para que no nos desanimáramos hasta desmayar. Razón por la cual el deber que tenemos nosotros como cristianos es de considerar atentamente, cuidadosamente al Señor Jesús. Fijar nuestros ojos en Él. ¿Con qué fin? Terminar nuestra carrera. Dios nos ha dado una carrera a nosotros como cristianos. ¿Qué debemos hacer? Terminarla. ¿Cómo? Fijando nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y recibir entonces el galardón que Dios nos ha dado a nosotros en su Hijo, la vida eterna. Ahora, el autor sabía que la razón por la cual estos hermanos estaban dudando, él sabía la causa de todos sus temores y dudas. Y eso era todo el sufrimiento, todas esas persecuciones y aflicciones que estaban experimentando de parte de sus enemigos. Pero por su negligencia, al haberse alejado de la palabra de Dios, como también hemos dicho, ellos ahora no podían entender cómo ellos como cristianos, como miembros del nuevo pacto, estaban sufriendo tantas cosas. ¿Será que Dios se ha apartado de nosotros? ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿Será que Dios nos ha dejado de amar? Todo lo que estaban experimentando venía de parte de Dios, y por eso el autor en el capítulo 2 está atacando ese error de estos hermanos. Como el Dios soberano del universo
Dios hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿quién haces? Como dice Daniel 4:35. Ese es el Dios, un soberano del universo. Y ese es el Dios que ha traído todas esas cosas a sus vidas. Fue Él quien había puesto por delante esta carrera para cada uno de esos hermanos. Lo mismo que ha hecho para cada uno de nosotros. Él es quien les había dado providencialmente y en su infinita sabiduría esta carrera para correr. Pero a diferencia de lo que ellos estaban pensando, esas aflicciones habían venido de parte de Dios, no como uno que los había abandonado, ni como uno que los había dejado de amar, sino como el Padre de los espíritus que los estaba disciplinando. Es decir, como el Padre que los estaba corrigiendo, instruyendo y hasta previniendo como sus hijos para su provecho espiritual. Disciplinándolos para su beneficio espiritual. En vez de pensar entonces que Dios los estaba maltratando a ellos, lo que debían saber era que todo esto era la prueba, la evidencia de que Dios los amaba. Esas aflicciones eran la prueba de que ellos eran hijos de Dios y que Dios los estaba tratando a ellos como hijos, no como bastardos. Por lo tanto, en lugar de desmayar, ellos debían soportar esa disciplina, esas aflicciones, esas tribulaciones que Dios había traído a sus vidas. Porque Dios no los había abandonado, ni los había dejado de amar, sino que les estaba probando su amor por ellos. Yo quiero que ustedes participen de mi santidad. Para eso les envío todas estas cosas, para corregirlos, para instruirlos. No desmayen, no se aflijan, corran. Ese es el argumento del autor hasta este momento. Pero como veremos el día de hoy, el argumento que el autor va a exponer en estos versículos que hemos leído es que, habiendo entendido que las aflicciones, que los sufrimientos, que las tribulaciones que Dios ha traído a nuestra vida son para nuestro bien, como su disciplina para nosotros, como sus hijos, nuestro deber cristiano, si queremos terminar bien esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, es responder correctamente a la disciplina de Dios. Ese es nuestro deber. Si hemos entendido que Dios nos está disciplinando en medio de todas estas cosas que trae nuestra vida, nuestro deber cristiano es saber responder o responder correctamente a la disciplina de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, persiguiendo 4 cosas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El próximo domingo vamos a ver la otra parte de esa manera en la que podemos responder nosotros correctamente a la disciplina del Señor, y es cuidándonos de 2 peligros. ¿Okay? Respondiendo correctamente o persiguiendo 4 cosas y cuidándonos de 2 peligros que veremos la próxima semana. Entonces, si hemos entendido lo que la disciplina del Señor representa para nosotros, ¿cómo debemos responder correctamente como cristianos? O para decirlo de otra manera, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos si hemos entendido bien bíblicamente la disciplina del Señor? Veamos nuevamente los versículos 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo primero entonces que nos dice el autor es que como cristianos la manera de responder correctamente a la disciplina del Señor es tomando ánimo, animándonos. Noten cómo el autor inicia el versículo 12, por lo tanto, o por lo cual. Esa frase el autor la estaba usando para conectar lo que ha venido diciendo en el capítulo 12 y especialmente lo que ha venido diciendo a partir del versículo 4 con lo que va a continuar diciendo a partir del versículo 12. La intención del autor es pasar de un indicativo a un imperativo, o de una enseñanza, de una doctrina, al mandamiento de una acción que debemos tomar nosotros como creyentes. En
Entonces, habiéndoles recordado, eso es lo que le está diciendo el autor, que todo esto que ustedes están sufriendo no les ha llegado por pura casualidad, sino que Dios lo ha traído a sus vidas porque los ama, porque ustedes son sus hijos, con el propósito de bendecirlos espiritualmente, para que ustedes se sujeten cada vez más a Él, para que participen de su santidad, para que sus vidas den fruto espiritual. En lugar de estar desanimados, dudando, estancados espiritualmente, la manera en la que ustedes deberían estar respondiendo a esa disciplina del Señor, o la manera en la que ustedes deberían actuar, es levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ese es el argumento del autor. Esa es la primera manera en la que nosotros debemos responder a su disciplina. Ahora, para exhortarlos a esto, aquí a tomar ánimo, y ya vamos a ver por qué digo que es tomar ánimo. El autor, como hemos visto, siendo un gran conocedor de las Escrituras, cita el pasaje en Isaías 35:3. El autor sabía perfectamente, y si quieren van buscando Isaías 35, que ese pasaje, el profeta Isaías lo dijo a manera de exhortación para el pueblo judío que estaba totalmente desanimado. Un pueblo judío que estaba desanimado por la disciplina de Dios que había venido sobre ellos de una manera con sufrimientos, con tribulaciones de parte de sus enemigos, pero por causa de su pecado contra el Señor. Por eso había venido en aquel día, en aquellos tiempos de Isaías, la disciplina de Dios sobre Israel. Porque escuchen lo que le escribió Dios por medio del profeta Isaías a Israel en Isaías capítulo 1. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Por eso fue que el Señor trajo todos sus enemigos contra su pueblo. ¿Para qué? Para disciplinarlos, por haber dejado a Jehová. Y el autor de Hebreos sabe perfectamente que Isaías usó ese pasaje ¿para qué? Para exhortar a ese pueblo judío, un pueblo que estaba totalmente desanimado por la disciplina del Señor que había venido sobre ellos a manera de corrección, en la forma de sufrimientos y aflicciones. Esa fue la causa de todo ese sufrimiento que ellos experimentaron. Pero el Señor vuelve a ellos por boca del profeta para animarlos. En Isaías 35. Sí, Él los estaba disciplinando por haberse desviado, pero Dios quería ahora que tomaran ánimo. Y la manera de animar a su pueblo en aquellos tiempos fue recordándoles su promesa. Sí, yo los estoy disciplinando, pero yo los voy a restaurar y voy a venir a ustedes con el propósito de salvarlos. ¡Qué promesa! Y en los primeros 4 versículos de Isaías 35, el Señor le dice a Israel lo siguiente: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y escuchen, este es el versículo que cita nuestro autor en Hebreos: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El pueblo judío debía animarse entonces. En aquellos días estaban sufriendo terribles cosas, la disciplina del Señor por su pecado, como dije. Pero lo que debían hacer era ahora fortalecer sus manos, esas manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, sabiendo que que Dios vendría a ellos. ¿Para qué? Para dar retribución a sus enemigos, pero también para salvarlos a ellos, para restaurarlos como su pueblo. No se desanimen, Dios vendrá, nos volverá a nuestra tierra, a su tierra, y nos salvará de nuestros enemigos.
Es por eso que el autor de esta epístola a los Hebreos usa tan hábilmente ese pasaje. Porque era exactamente lo mismo que debían hacer estos hermanos cientos de años después de Isaías, que estaban pasando lo mismo. Ellos estaban sufriendo aflicciones. Ahora, quizás Dios los estaba corrigiendo por todas esas dudas, por su desprecio de su palabra. Pero Dios los estaba disciplinando a ellos. Ellos estaban desanimados como aquellos judíos en los tiempos del profeta Isaías. Pero en lugar de entonces ellos estar corriendo la carrera que Dios había puesto delante de ellos, como ese corredor que está cansado, con sus manos caídas, las rodillas paralizadas, que no quiere correr más, su deber como cristianos, entendiendo que estaban sufriendo la disciplina de Dios, su Padre, debían tomar ánimo. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 35:4, debían no solo tomar ánimo ellos, sino animar a los demás hermanos. El reino de Dios ya ha venido a ustedes con Jesús. No lo estamos esperando como los judíos. No, el reino de Dios ya ha venido a ustedes con Jesús. Ustedes han sido incorporados por su fe en el nuevo pacto de Dios. Él es ahora su Dios y ustedes son su pueblo. No estén desanimados entonces. Por el contrario, anímense sabiendo de las bendiciones que Dios tiene para todos ustedes en Cristo Jesús. Ahora están sufriendo, sí, la disciplina del Señor, pero Él los está tratando como a hijos, corrigiéndolos, instruyéndolos, previniéndolos del pecado. Pero Él tiene un regalo para ustedes al final de esa carrera. Corran. No duden del amor de Dios. No piensen que Dios los ha abandonado a ustedes. Tomen ánimo en la realidad que nos revela la disciplina de Dios. Él nos está disciplinando, está trayendo todas estas cosas a nuestra vida porque nos ama como nuestro Padre. ¿Por qué entonces nos vamos a desanimar? ¿Por qué entonces vamos a continuar nadando en ese mar de la desesperación, hermanos? Muchos de nosotros estamos así. Pero la exhortación de Dios por parte de este autor es: levanten sus manos, enderecen sus rodillas, no se desanimen. Dios nos está revelando en todas estas cosas que somos sus hijos. La realidad es esta: el Señor al que ama, disciplina. Esa es la realidad. Eso es lo que nos debe mover a ¿qué? A tomar ánimo. Estamos sufriendo, sí, pero ¿qué nos está revelando Dios con esto que nos está haciendo pasar? Que Él, nuestro Padre, nos está corrigiendo. ¿Qué debe hacer? Tomar ánimo. Soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, ¿qué voy a tener al final? Todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Corro la carrera por delante. Segundo, la otra manera de responder correctamente a la disciplina del Señor es viviendo nuestras vidas consistentes con nuestra realidad espiritual. Ciertamente la disciplina del Señor ha venido sobre nosotros, les dijo el autor a ellos. ¿Qué debían hacer ahora entonces? Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para esta segunda exhortación, el autor tiene en su mente el pasaje en Proverbios 4, versículos 26 al 27. En ese pasaje Salomón le dijo lo siguiente a su hijo, Proverbios 4, versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es lo que Salomón le dijo a su hijo. El deseo de Salomón como padre era exhortar a su hijo a que caminara durante toda su vida
rectamente, que viviera su vida de acuerdo a la ley de Dios, en el camino de santidad y justicia, como dice Isaías 35:8. Y el autor de los Hebreos usó ese pasaje en Proverbios para exhortar ahora a estos hermanos, para que, habiendo entendido la disciplina del Señor, que lo que estaban sufriendo era de parte de un Dios que los amaba, que estaba actuando como su Padre para su provecho espiritual, es que ellos como cristianos debían vivir sus vidas caminando rectamente. A pesar de las aflicciones, de las dificultades de su vida cristiana, su deber era vivir rectamente, de acuerdo a la ley de Dios, sin desviarse para la derecha o para la izquierda, rectamente, según lo dice Dios en su palabra. Como cristianos, su deber era entonces vivir sus vidas consistentes con la gracia que había sido derramada sobre ellos unas décadas atrás en su salvación. Vidas consistentes con el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios los había sacado a ellos del mundo, ¿cierto? Dios los había separado del mundo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, habiéndolos resucitado de entre los muertos espirituales, dándoles un nuevo corazón, escribiendo en ese corazón su ley, dándoles a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anduvieran ahora en sus estatutos y en sus preceptos, para que vivieran una vida de constante arrepentimiento, como leemos en Ezequiel 36. Esa es la promesa del nuevo pacto. Esa es la salvación que ellos habían experimentado. Es el Evangelio que ellos habían recibido por fe. Dios los había hecho a ellos sus hijos por la fe en el Señor Jesucristo. Los había recibido por hijos. Por lo tanto, ellos debían andar como hijos de Dios. Así es como ellos debían caminar, no desviándose, no, como hijos de Dios, consistentes con la realidad espiritual que había llegado a ellos por gracia. Ellos ya no eran muertos como espirituales como todo el resto del mundo, no, ellos tenían vida espiritual. Ellos no tenían un corazón de piedra, no tenían un corazón de carne. Y Dios no los había dejado a ellos a su propio poder, no, les había dado su Espíritu Santo para que, siendo controlados por Él, pudieran vivir de acuerdo a sus mandamientos. Así es como ellos debían vivir, rectamente. En lugar de estar dudando, debían animarse, perseverar en la fe, sujetándose cada vez más a la palabra de Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin debían vivir ellos vidas consistentes con el Evangelio, consistentes con esa salvación que habían recibido por gracia? Bueno, para que como miembros de un cuerpo local de creyentes sirvieran, como dice el autor, para que lo cojo no se salga del camino, y literalmente para que lo cojo no se disloque, sino que sea sanado. Este sermón fue escrito para una iglesia local. Mucho de lo que voy a decir al final, doy gracias a Dios por la clase dominical de hoy, porque tiene mucho que ver con esto. Una iglesia local compuesta por diferentes miembros, todos trabajando juntos para el beneficio del cuerpo y para la gloria de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Para eso fue dado este sermón. Pero para vivir así es necesario, viviendo para la gloria de Cristo, para el bien funcionamiento del cuerpo, para vivir así es necesario que cada miembro viva consistentemente con el Evangelio. Que cada miembro viva su vida rectamente. Y esto no es solo nuestro deber, es nuestro deber también para nuestros hermanos en la iglesia, con los cuales nos hemos comprometido delante de Dios y públicamente de andar rectamente para su beneficio, para servirles a ellos, para servirle especialmente a los miembros más débiles en la fe. Para eso es que debemos vivir rectamente. No solo tenemos un deber para con nosotros mismos, sino que tenemos como hermanos en un cuerpo local, como miembros de una iglesia local, un compromiso, una responsabilidad con nuestros hermanos en la iglesia. Por lo
Por lo tanto, debemos vivir vidas consistentes con el fin de no serle tropiezo al hermano, especialmente al hermano más débil en la fe, para que en lugar de que ellos se desvíen o se disloquen por nuestra falta, por nuestro pecado de no vivir rectamente, por no servirles a ellos de buen ejemplo en la fe, ellos caigan en pecado por causa nuestra, sino que más bien viviendo nosotros rectamente, consistentes con el Evangelio, entendiendo la obra de Dios en nuestras vidas, ellos más bien sean sanados. Nuestro deber es correr nuestra vida cristiana rectamente para que sea más fácil para nuestros hermanos también correr esa carrera. Para que todos, hermanos, corramos y terminemos esta carrera por fe. Eso le digo a los miembros de esta iglesia, todos nos hemos comprometido con ese fin. Nos hemos comprometido los unos con los otros. ¿Para qué? Para que todos terminemos la carrera por fe, todos. Yo tengo una responsabilidad conmigo mismo y es vivir rectamente, pero también tengo esa responsabilidad para con mis hermanos, de yo vivir rectamente, de servirle a ellos de ejemplo, especialmente a los hermanos más débiles en la fe, para que ellos no tropiecen, sino que más bien sean sanados. En lugar entonces de estos hermanos de estar dudando, porque quizás habían ahí hermanos maduros en la fe que estaban bien espiritualmente, pero habían otros que quizás no. Y en lugar entonces de estar dudando y temiendo, en lugar de estar alejándose de la palabra de Dios, de estar viviendo lejos de la comunidad de la iglesia, como los exhortó en Hebreos 10:25, pero todos los exhorta, y no solo los pastores, no solo los pastores deben tener una vida ejemplar para sus hermanos, no, todos nosotros, miembros de este cuerpo, debemos vivir una vida ejemplar para nuestros hermanos, una vida recta, especialmente para los débiles en la fe, para que no se desanimen, para que tomen ánimo, para que vean nuestro ejemplo y no desfallezcan. Imagínense lo que podía pensar un hermano débil, un inmaduro en la fe en esa iglesia. Ve a un hermano que tiene 15 años más en la fe, dudando, temiendo. ¿Será el judaísmo mejor que el cristianismo? ¿Qué podía pensar ese hermano que tiene 2 o 3 años en la fe? No dude, viva rectamente de acuerdo a todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Viva así para que el hermano débil se fortalezca en la fe, para que sea sanado y no se disloque y no se vaya a desviar por causa nuestra. Esa es nuestra responsabilidad. Habían hermanos ahí al borde de la apostasía, al borde. Estoy a un paso de irme al judaísmo otra vez. La exhortación del autor es para los más maduros en la fe: vivan rectamente para que eso no suceda. Hermanos, que no exista nadie que por nuestra causa, por nuestro mal ejemplo de vida, se desvíe. Esa es la exhortación del autor. Esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de una iglesia local. Pero también nosotros debemos vivir vidas consistentes con el Evangelio. Debemos tomar ánimos y hemos entendido correctamente la disciplina del Señor. Pero también la tercera cosa que debemos ver es que nosotros, si queremos responder correctamente a la disciplina de Dios, es que debemos perseguir la paz con todos los hombres. Dice el autor en el versículo 14: seguid la paz con todos. Literalmente, seguir la paz con todos los hombres. Eso es lo que está diciendo ahí el autor. Algunos comentaristas tratan de decir que el deseo del autor es recomendarles a ellos o exhortarlos a ellos a la paz con todos sus hermanos. Muchos lo leen así: seguid con todos la paz. Sin embargo, habiendo estudiado otros comentaristas, me parece que
El mejor entendimiento de este mandato aquí es que nosotros debemos seguir la paz con todos los hombres. Ese término que utiliza el autor y que se traduce en nuestra versión como seguir, literalmente significa perseguir. Ahora, eso debe entenderse como algo que se hace activamente, que requiere nuestro esfuerzo, un gran esfuerzo de parte nuestra para hacer algo. Es como el depredador cuando está cazando a su presa. Eso es lo que quiere decir el autor. Así debemos seguir nosotros la paz, como el león a su presa, con esfuerzo, activamente, con decisión. Esa es la manera que como el cristiano que ha entendido la disciplina del Señor va a seguir la paz con todos los hombres. Ahora, ¿por qué esa exhortación? ¿Por qué se hacía necesaria? ¿Por qué ese mandamiento de parte del autor para esta iglesia? Pero imagínense lo que podía haber estado sucediendo a estos hermanos. ¿Están siendo perseguidos por sus enemigos? ¿Por los judíos? ¿Por los que fueron amigos suyos? Por su fe. El Imperio Romano entraba a sus casas y les robaban sus bienes. Los golpeaban. Pasaban por la calle y los insultaban. Los agarraban, los llevaban al mercado seguro y los ponían para que todos los insultaran. Algunos que estuvieron entre ellos, que se dijeron cristianos, habían apostatado. Otros andaban mal espiritualmente por su propia negligencia. Imagínense el ambiente que podía haber en esa iglesia. Pero ¿cuál era el deber de ellos como cristianos ante la realidad de que Dios era su Padre y los estaba disciplinando, trayendo todas estas cosas? Perseguir la paz con todos los hombres. Primero, ellos debían perseguir la paz con sus hermanos en la iglesia. En lugar de tener discusiones, imagínense, usted anda mal espiritualmente, usted está dudando. ¿Quién sabe cuántas discusiones se pudieron haber dado en esa iglesia? Controversias. ¿Qué debemos hacer cuando el Imperio Romano venga a mi casa? Agarre un palo y les da. No, eso no puede. Pero ¿cómo quiero? Imagínense, discusiones. No, su deber era buscar la paz primero con sus hermanos en la iglesia. Como dijo Pablo en Efesios capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como debemos andar como iglesia. Evitando cualquier discusión, cualquier controversia, cualquier cosa que pueda destruir la paz que Dios ha traído a nosotros. Debemos perseguir la paz en la iglesia, sobre todas las cosas. O como le escribió Pablo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo está escribiendo ahí a la iglesia. Ellos deben perseguir la paz y la mutua edificación. No la división, no los pleitos, no las contiendas, no la paz y la mutua edificación. Pero también estos hermanos deben entender que su deber como cristianos, si quieren responder correctamente a la disciplina del Señor, era perseguir la paz también con los hombres del mundo, con sus enemigos, hasta con ellos que los estaban haciendo sufrir tanto. Como dice el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien. ¿Qué es el bien? Busca la paz y síguela. O como le dijo Pablo a los romanos, si es posible, y eso lo leímos ahora en la mañana, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice solo con los creyentes, no dice solo con mi familia, no dice solo con mis amigos, dice la paz con todos los hombres. Y como leímos hoy en la mañana, eso implica también a mis enemigos.
¿Por qué debían vivir así estos hermanos, persiguiendo la paz con todos los hombres? Bueno, como lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Porque bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, a pesar de estar sufriendo tantas cosas, tanto internamente como de afuera, estos hermanos debían entender que su necesidad como cristianos era perseguir la paz, y que la paz era el resultado de la disciplina de Dios en sus vidas. Es decir, entendiendo que la oposición que ellos estaban sufriendo, que lo que estaba pasando dentro de la iglesia no había ocurrido por casualidad, sino que había sido orquestada por Dios para su bien espiritual, a manera de corrección, de instrucción y de prevención. Su deber como cristianos no era luchar con todos los hombres, sino hacer la paz, buscar la paz. ¿Por qué? Porque Dios es el que está orquestando todo esto como disciplina para mí. ¿Para qué? Para ser santo cada vez más, para conformarme cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como escribió Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es como debemos vivir. Para eso nos está disciplinando el Señor, para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hizo Cristo cuando con todos aquellos que le persiguieron, que lo bofetearon, que le jalaron las barbas, que lo escupieron, que lo mataron, que lo clavaron? ¿Qué hizo Él? ¿Llamó a los ángeles para destruir a todos los hombres? No, cayó. Encomendó la causa al que juzga justamente. Por lo tanto, como escribió el mismo apóstol Pedro más adelante en su epístola, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque Pablo nos dice en Romanos 12, ¿verdad? En cuanto, en la medida que usted pueda, siga la paz con todos. Si usted está sufriendo por un pecado suyo contra alguien más, avergüéncese. Pero usted está sufriendo como cristiano, buscando la paz con aquella persona, pero esa persona no quiere la paz, pero usted se lo ha ofrecido y usted ha hecho todo lo necesario para estar en paz con esa persona, y aún así usted está sufriendo, no se avergüence, glorifique a Dios por ello más bien. Como escribió John Brown en su comentario, ellos debían hacer todo lo que esté en su poder, consistente con su deber de vivir en paz con sus vecinos impíos. Cuidadosamente ellos debían abstenerse de dañarlos. Ellos debían trabajar en promover su felicidad, la de los vecinos impíos, la de sus enemigos. Debían hacer todo excepto pecar con el fin de prevenir un pleito. Ahora, por último, lo que todo cristiano debe hacer para responder correctamente a la disciplina de Dios es perseguir la santificación. Noten cómo cierra el autor el versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Literalmente ese término que se traduce en nuestra versión como santidad debería traducirse como santificación. Ese mismo término es traducido en otro lugar del Nuevo Testamento de esa manera. Por ejemplo, Pablo en Romanos 6:19 dijo: así ahora, para santificación, el mismo término utilizado aquí, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En 1 Corintios 1:30, hablando del Señor Jesucristo, dijo: el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y fue el mismo término que utilizó Pedro en 1 Pedro 1:2, cuando dijo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es el mismo término. El autor nos está diciendo aquí: persigan la paz con todos los hombres, pero también persigan la santificación. Como el león a su presa, así debe perseguir el cristiano que ha entendido correctamente la disciplina de Dios sobre su vida, la santidad o la santificación. Ahora, ¿qué significa perseguir la santificación? Porque eso es lo que se nos ordena como cristianos. Bueno, significa vivir como personas enteramente entregadas al Señor,
Significa reflejar nuestra posición espiritual en Cristo Jesús. Significa hacer evidente que nosotros somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y que entonces estamos nosotros determinados en vivir nuestras vidas para servirle a Dios, para su gloria y para promover el avance de su reino, de su voluntad aquí en la tierra. Eso es lo que significa perseguir la santificación. Vivir para Dios. Debido a que el propósito de Dios en nuestra disciplina es nuestra santidad, que participemos de su santidad. Y precisamente como lo vimos en Hebreos capítulo 10, ya nosotros fuimos perfeccionados en Cristo Jesús mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nuestro deber como cristianos es ser santos. Es reflejar esa realidad espiritual en nuestras vidas. Cada día más, reflejando esa nueva relación que tenemos nosotros ahora con Dios, nuestro Padre. Somos sus hijos y si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Eso es lo que significa perseguir la santificación. Reflejar que nosotros somos parte del nuevo pacto. Que Dios nos llamó del mundo, nos sacó del mundo, quitó ese corazón de piedra, nos dio un nuevo corazón, nos dio su Espíritu Santo, escribió su ley en nuestro corazón para que viviéramos según su ley. Así debemos vivir nuestras vidas persiguiendo esa realidad. Sed santos porque yo soy santo, fue lo que dijo el Señor. Dios no solo nos ha sacado del mundo, sino que nos ha santificado, nos ha separado del mundo. Y también nos está continuamente santificando por medio de su Espíritu Santo, quien obra en nosotros la gracia suya. ¿Para qué? Para ir siendo transformados, conformados cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra realidad, hermanos. Esa es la realidad de todo cristiano. Dios nos ha sacado del mundo y hoy nos está santificando. Nos está conformando a la imagen de su Hijo perfecto. Hoy. Lo mismo hizo ayer, antier. Lo mismo hará mañana y pasado mañana. Y para eso nos disciplina, hermanos. Dios decidió en la eternidad adoptarnos como sus hijos. Para eso nos está disciplinando. Lo hizo para que reflejáramos su carácter a un mundo en tinieblas. Con el fin de que el mundo, ese mundo en tinieblas, viendo nuestra manera de vivir, persiguiendo la santificación. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con ese fin, para su gloria. Y tan importante es esto, que nosotros persigamos esa santificación, esa nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que se nos dice que sin ella nadie verá al Señor. Así de importante es. Nadie va a ver al Señor si no está viviendo una vida persiguiendo como el león a su presa, a la que desea devorar, la santificación. Nadie. Si no existe esa persecución, esa búsqueda intensa, activa, con esfuerzo de parte nuestra para buscar esa santificación, nadie heredará la vida eterna. Ese es el requisito indispensable para poder entrar al lugar santísimo delante de la presencia misma de Dios. Como dijo el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Esta no es una opción para el creyente. Usted viva como un carnal, tranquilo. Usted, si usted quiere vivir como un santo, buscando su santidad, tranquilo. Hay dos opciones. No, Pablo no dice eso. El Nuevo Testamento no dice eso y el autor a los hebreos no dice eso.
Esto no es una opción para el creyente. Todo creyente que ha entendido que Dios es su Padre, que ha entendido el Evangelio del Señor Jesucristo, que ha recibido por fe, que ha entendido todo lo que Jesús hizo por nosotros para rescatarnos de la ira de un Dios santo, perseguirá la santificación en su vida. Como dijo Pablo a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El cristiano desea perseguir esa vida, esa transformación interna que va ocurriendo gradualmente con la acción del Espíritu Santo en nosotros cada día, reflejando el carácter de Dios nuestro Padre, obedientes a su palabra. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano desea ver a Dios algún día. Esa es la realidad. Y aquí se nos dice, si usted es cristiano, usted va a ver a Dios si usted está viviendo esa vida. Y si usted es un verdadero cristiano, ¿qué es lo que más quiere usted? Ver a Dios. ¿Qué va a hacer usted entonces? Si sabe que el requisito es que usted viva una vida así. Bueno, con todo lo que el Señor ha hecho en su vida, entendiendo el Evangelio, teniendo un nuevo corazón, usted va a perseguir la santidad. Esto es lo que estos hermanos debían comprender. Ellos eran hijos de Dios, miembros del nuevo pacto. Dios era su Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Lo que más ellos querían era ver a su Dios. Por lo tanto, debían perseguir la santificación. Pero hermanos, a la luz de un pasaje como este, debemos nosotros primero estar infinitamente agradecidos con Dios por habernos hecho parte de una iglesia local. Para esto vino Cristo. Cristo vino para rescatarnos del mundo, resucitándonos a vida, para injertarnos en su cuerpo, para injertarnos en la manifestación visible de ese cuerpo invisible de Dios, una iglesia local. Dios no fue al mundo, nos sacó del mundo y nos dejó ahí para que andemos por cuenta propia. No, nos salvó para ser piedras vivas en ese edificio que Él está edificando. La verdad, como hemos estado diciendo, es que Dios disciplina a sus hijos. Él disciplina a los creyentes, los instruye, los corrige, los previene a lo largo de todas sus vidas. Es lo que Él se ha propuesto hacer durante toda esta nuestra carrera. Pero lo que nos debe quedar claro es que Dios lo hace primordialmente por medio de la iglesia local, estas cosas. Es así. Cuando el creyente es parte de un cuerpo local de creyentes, es el ámbito, el ambiente en el que Dios disciplina a sus hijos. Nos instruye, nos previene y nos corrige en la iglesia local. La realidad de nuestros días hacen evidente el terrible individualismo que nos caracteriza. En el mundo los hombres viven preocupados por sí mismos. Pero tristemente esa realidad, esa mentira, es lo que se ha infiltrado en gran parte del cristianismo. No solo vemos a personas que profesando ser cristianos andan como si fueran los únicos creyentes en el mundo, desligados de un cuerpo local de creyentes, desligados de una iglesia local. Cuando llegan a la Biblia y se enfrentan a pasajes como este, dicen, ¿qué me está diciendo este pasaje a mí? No se les ocurre pensar en qué es lo que el Señor le está diciendo a su iglesia, a su cuerpo. Es por eso que Ken Hughes decía que nosotros debemos exorcizar esa perversa maldición del individualismo que tanto tropiezo le ha causado a la iglesia. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, como decía Earl Blackburn, un pastor bautista reformado, en un libro suyo sobre la iglesia, debemos entender que el Nuevo Testamento es el libro de la iglesia. Eso es algo que yo he enfatizado cada vez que me corresponde dar la clase de doctrina de la iglesia. Los evangelios fueron dados a la iglesia, a una iglesia local, ¿para qué? Para hablarles de la persona y los hechos del Señor Jesucristo.
El libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿de qué trata? De cómo Dios plantó y levantó iglesias por el poder del Espíritu Santo. Las epístolas fueron escritas a iglesias locales, en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Colosas, en Tesalónica, a una iglesia local en la casa de Filemón. Las epístolas a Timoteo y Tito fueron escritas a pastores de iglesias. ¿Para qué? Para que esas iglesias supieran cómo debían vivir. Y el Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias en Asia. Todo el Nuevo Testamento es el libro de la iglesia local. Y debe ser entendido no tanto individualmente, sino corporativamente. Ciertamente algunos de estos miembros en Roma debían atender individualmente a las exhortaciones, pero lo principal que debían entender era cómo iglesia debían atender a estas exhortaciones que este pastor les estaba dando. Ellos no debían pensar que solo algunos de sus miembros necesitaban enderezar sus rodillas, levantar sus manos caídas. No, todos como iglesia debían hacerlo. Dios trae estas aflicciones, estos sufrimientos, estas tribulaciones para instruirnos y corregirnos, hermanos, como iglesia local. Y Él usa la iglesia, a cada hermano en la iglesia local, con ese fin. Dios nos está disciplinando a todos nosotros. A algunos nos está doliendo, otros estamos siendo instruidos nada más. Pero Dios está usando a los miembros de la iglesia para esa disciplina que Él está trayendo a nuestra vida. A los miembros de la iglesia los está usando. Ellos son el instrumento de Dios. Lo hace usando hermanos, por ejemplo, en la iglesia para animarnos cuando estamos desanimados, cuando estamos desfalleciendo. Lo usa usando hermanos maduros en la fe, que están viviendo sus vidas consistentes con el Evangelio, para que nos sirvan a nosotros, los más débiles, de ejemplo. Hermanos que vivieron cosas que nosotros estamos viviendo ahora y que ellos las han pasado hace muchos años, y Dios les dio el camino, la salida, y ellos ahora nos pueden exhortar a cómo pasar esta aflicción por su ejemplo. También como hermanos que debemos ser en la iglesia, algunos de nosotros podemos estar en conflictos con otros hermanos, y Dios usa a la iglesia, a los miembros de la iglesia, ¿para qué? Para que todos como iglesia sigamos la paz, para exhortar a aquellos hermanos que están en conflicto a que resuelvan esa diferencia, y que Dios ha traído esas cosas a sus vidas. ¿Para qué? Para disciplinarlos, para instruirlos, para corregirlos, para que dejen su orgullo, para que dejen lo que sea. Eso es lo que el Señor hace con la iglesia. Su disciplina Dios la usa o la hace por medio de la iglesia local. Así es como Dios nos disciplina a cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos realmente comprometidos con la iglesia local, con el cuerpo de Cristo, debemos hacer precisamente lo que hemos visto el día de hoy, lo que veremos el próximo domingo. Animarnos unos a otros, vivir vidas consistentes para servirle de ejemplo a nuestros hermanos, seguir la paz con los hermanos, con el mundo, no en desunión, no en divisiones, no en paz. Y siguiendo cada uno de nosotros y como iglesia la santificación. Nosotros debemos hablar con los hermanos. ¿Ustedes saben lo bueno que es llegar temprano a la iglesia? Nos permite empezar a hablar con los hermanos que van viniendo. ¿Cómo le fue en la semana? ¿Está pasando algo en su vida? ¿Necesita que yo ore por usted de alguna cosa? Conocer a los hermanos. Bueno, debemos cambiar eso de que tenemos un grupito en la iglesia y solo con esos andamos en la iglesia.
Solo con ellos compartimos el día domingo o la semana. Es terrible saber que hay miembros de la iglesia que no conocen a otros miembros de la iglesia. ¿Y quién es ese? Lo triste es que cuando dicen quién es ese, es un miembro de hace 10 años. Pero eso no puede suceder, hermanos. Nosotros tenemos la lista de quiénes son miembros de la iglesia. Y ahora me estoy refiriendo a los miembros. ¿A quién no conoce usted, hermano, miembro de esta iglesia? Hágase el propósito de decir, yo no conozco a este hermano, ahora me voy a acercar a él para conocerle, para conocer su vida, orar por él, para servirle en algo, como vimos hoy en la mañana, con los dones que Dios me ha dado, servirle. ¿En qué le puedo servir, hermano? ¿Necesita que ore? ¿Necesita algo? ¿Está faltándole algo? ¿Está desanimado por algo? Así también podemos determinar cuál hermano no anda bien. Eso es importante también. Muchas veces Dios nos usa cuando vamos a un hermano y Dios nos muestra algún pecado en ese hermano, orgullo, lo que sea, desánimo. ¿Por qué está desanimado, hermano? ¿Qué puedo orar? Y de pronto el hermano se abre a nosotros y nos cuenta que anda en pecado. Y nosotros podemos servir para exhortarlo, para animarlo, o con discernimiento para guiarlo a los pastores. Pero este mandamiento del Señor, esto que nos ha dicho aquí en Hebreos capítulo 12, no es solo para los pastores. El deber de conocernos unos a otros, de animarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, no es solo de los pastores, hermanos. Es de toda la congregación, de los miembros de esta iglesia local. Nosotros nos hemos comprometido los unos a los otros. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo, para ser edificados. Hagamos esto. Vivamos así, como un cuerpo. Este dedo sabe perfectamente que es parte de mi cuerpo. Mi cuerpo sabe cómo está este dedo. Está bien ahora. Cuando está enfermo sabe. Cuando tiene una picadura sabe. Cuando tiene un majonazo sabe. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. No puede ser que haya un hermano aquí que esté sufriendo, que esté dolido, que esté pasando cosas terribles y nosotros como iglesia no sepamos. Por eso que es tan importante la iglesia local para el creyente, porque Dios obra su disciplina en su mayoría en la iglesia local hacia nosotros como individuos, pero como miembros de un cuerpo local, y usa a los miembros de la iglesia también para ayudarnos a conformarnos a la imagen de Cristo. Y es triste que esta doctrina sea tan olvidada en nuestros días. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente y mami me llevaba a una iglesia. Y un día llegaron y me dieron un papelito y me dijeron, ¿usted quiere ser miembro de esta iglesia? Sí, claro, sí, está bien. Puse mi nombre y se acabó. Eso era ser miembro de esa iglesia. Yo no era creyente, obviamente. De eso ni siquiera se dieron cuenta que yo era un impío. Y ya era miembro de una iglesia. Pero cuando me fui, porque estaba en el mundo, ni me llamaron, ni nada. Igual con mi mamá. Mi mamá es una creyente de muchos años. Ella era miembro de esa iglesia y cuando se fue, nadie la llamó ni preguntó por ella ni nada. Porque el entendimiento de la membresía es totalmente desconocido en nuestros tiempos. Tristemente en muchas iglesias. Si usted que nos visita no es miembro de una iglesia local, mi exhortación a usted es que usted debe entender esto. El Nuevo Testamento le ordena a los cristianos ser miembros de una iglesia local. Usted es un miembro del cuerpo. Y este dedo no está parte de mi cuerpo. Si este dedo está parte de mi cuerpo, ¿qué está? Está muerto. El creyente es un miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto debe estar ligado a un cuerpo local de creyentes, comprometido ahí para servir con esos dones que Dios le ha dado para el beneficio del cuerpo y para la gloria de Cristo. Es para nuestro bien espiritual que Dios nos ha dado iglesias locales.
para cuidarnos, para disciplinarnos, corrigiéndonos, instruyéndonos, previniéndonos por medio de la iglesia local. No despreciemos la iglesia local. No ande de aquí por allá, por qué lindo aquí, qué lindo allá. No, comprométase con un cuerpo local de creyentes, sea aquí o sea otra iglesia, pero busque una iglesia en donde entienda la doctrina de la iglesia, donde usted se comprometa con ellos, usted sirva ahí. ¿Para qué? Para su beneficio espiritual, el beneficio de sus hermanos y la gloria de Cristo. Sin la iglesia local es imposible cumplir esto que acabamos de estudiar. ¿A quién va a animar usted? ¿A quién le va a servir de ejemplo? ¿Con quién va a seguir la paz? ¿Con el mundo? Sí, con los hermanos. ¿Cómo va a buscar usted a perseguir la santificación de su vida aparte de la iglesia local, que es lo que Dios le ha dado a usted para cuidarlo espiritualmente? Es imposible aparte de la iglesia local. Ningún mandamiento en la Biblia puede ser cumplido por un creyente aparte de ser miembro de una iglesia local. Es por eso que nosotros como creyentes debemos ser miembros de una iglesia local, ser cuidados espiritualmente por Dios ahí. Pero hermanos, si nosotros ahora vamos a cantar ese himno, en presencia estar de Cristo, es lo que vamos a cantar. Cantamos ahorita, es lo que vamos a cantar ahora para irnos. Pero debemos saber esto: si queremos que esa sea una realidad para nosotros, nuestras vidas deben estar reflejando que nosotros estamos persiguiendo nuestra santificación, porque sin ella, sin esa evidencia, nadie podrá estar en la presencia de Cristo jamás. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado en esta mañana por medio de ella. Gracias por estas exhortaciones en Hebreos capítulo 12 y por exhortarnos a nosotros como iglesia local, por exhortarnos, Señor, a vivir vidas así, vidas, Señor, que han entendido el Evangelio de Cristo, lo que tú has hecho por nosotros en Él. Cómo nos sacaste del mundo, cómo nos salvaste de tu ira, de nuestro pecado. Y cómo, Señor, para nuestra santificación, para hacernos partícipes de tu santidad, nos has traído aquí a la iglesia para cuidarnos espiritualmente, para corregirnos, para instruirnos, Señor. Oh Padre bendito, que tu palabra haga efecto en nuestros corazones y que nosotros como iglesia local seamos transformados, como individuos que estamos incorporados a este cuerpo, entendamos nuestra misión, nuestro deber, nuestro mandamiento para con la iglesia, con esta iglesia que tú estás levantando aquí en Los Lagos. Señor, edifica a tu pueblo, porque así Cristo será glorificado y tú serás glorificado con Él. Y Padre, si hay alguien aquí cuya vida no esté reflejando esa realidad, cuya vida no esté evidenciando que Él está persiguiendo la santidad, Padre, sálvalo hoy. Para eso enviaste tú a tu Hijo Jesucristo, para dar vida a los que estaban muertos. Salva hoy por medio de tu palabra. Habla de sus corazones y da vida, Señor. Llama a los muertos a vida. Niños y adultos, para tu gloria lo pedimos. Amén.